Vamos a cambiar de tema, vamos a hablar de política, de la situación en la que están quienes hoy compiten o precompiten, ¿no? Estamos en un estado anterior a las candidaturas por la presidencia de la Nación. Hay un estudio que se conoció ayer domingo de Suban Córdoba y Asociados, muy interesante porque se enfoca en los jóvenes votantes, en quienes tienen de 16 a 35 años, que representan el 40% de la población y que tienen una identificación muy débil con la política, con los dirigentes políticos hoy. Vamos a hablar con Paola Suban de este tema, con quien ya estamos en contacto. ¿Qué tal, Paola? Buen mediodía. ¿Qué tal, Marcos? ¿Cómo estás? Un placer, buen mediodía. Igualmente, Paola. Bueno, muy interesantes los datos que publicaron desde la consultora porque hablan de una franja etaria a la que no se le presta especial dedicación, que tiene un alto peso electoral y que manifiesta su descontento con la política hoy claramente, ¿no? Sí, en realidad yo me gustaría hacer una aclaración a eso que vos bien comentabas al principio, ¿no? Es un segmento de la población que está poco escuchado y que no está adecuadamente interpretado. La clase política o la dirigencia política tradicional está todavía viendo cómo conquistarlos políticamente. Y es un segmento de la población que también, como bien puntualizabas al comienzo, tiene un peso electoral muy significativo. Son aproximadamente el 42% del padrón, es decir, de las personas habilitadas para votar, pero después cuando analizamos aquellos que responden que efectivamente van a ir a votar y sacamos aquellos que no van a participar en las elecciones, aquellos que votan en blanco, aquellos que se abstienen, aquellos que no tienen una intención de participar, representan el 52% del total del padrón. Claro. Entonces, son mayoría y son una porción de la población que se ha formado tanto en sus valores sociales, culturales y políticos, con una manera de participar en política diferente de la que tiene nuestra dirigencia promedio actual. Y ahí quería puntualizar algo también que comentaste al principio. Hay un dato en la encuesta que tiene que ver con el poco interés que tienen las juventudes, y me refiero a las juventudes en plural porque no son un colectivo homogéneo, hay Claro. muchas heterogeneidades dentro de ese rango etario, que tiene que ver con el poco interés por la política. En realidad, profundizando más ese dato, no es que hay poco interés en la política, hay frustración, decepción, insatisfacción con respecto a la dirigencia política en particular, pero hay un compromiso social y en un porcentaje muy significativo de este rango etario hay una identificación ideológica. Eso no quiere decir que tengan pertenencia partidaria, y entonces a eso nos referíamos con su poco interés en la participación política, ¿no? Claro. No hay militancia política mayoritaria, pero sí hay interés en la participación social, en el compromiso social, e incluso hay identificación ideológica. Paola, ninguno de los dirigentes que están en danza por la competencia electoral nacional tienen más de un 35% de imagen positiva. Así es. Y este es un dato que es muy transversal a toda la sociedad. Si vemos en el informe de la encuesta nacional que tiene todos los datos de todos los rangos etarios, vamos a ver que las imágenes de los principales dirigentes políticos en muchos casos no supera el 35-40% de imagen positiva. Paola, hay un dato muy llamativo, muy interesante, que es el hecho de que, bueno, la principal intención de voto entre las juventudes, como decías vos, sigue siendo del Frente de Todos,
con algo más del 30%, pero el segundo puesto aparece Javier Milei. Parece tener un problema discursivo de generación de identificación Juntos por el Cambio con un electorado o con una porción del electorado que en teoría puede tener afinidades ideológicas con sus dirigentes, ¿no? Sí, bueno, esto está muy estudiado desde el comienzo o desde el surgimiento por lo menos del PRO y de Juntos por el Cambio, que tiene un electorado de ciudadanas y ciudadanos eh, de un rango etario de 45 años para arriba, ¿no? Siempre tuvo dificultades para captar, salvo en sus inicios, en sus primeros momentos, siempre tuvo dificultades para captar el voto joven. El Frente de Todos todavía conserva alguna épica en los jóvenes que tiene que ver con un resurgimiento de la militancia joven en los 2000 con Néstor Kirchner. Eso se ha atenuado algo, ¿no, Paola? Eso se ha atenuado bastante, sobre todo porque aquellos militantes de los 2000 hoy ya tienen claro, 40 años o un poco más. Uh-huh. Pero de alguna manera se mantiene algo de la épica militante en el Frente de Todos. Y sobre todo, fíjate este dato, ¿no? Hay, cuando hacemos un corte por género, por ejemplo, vemos que todo el crecimiento que ha logrado Milei en detrimento de Juntos por el Cambio, de la militancia entre las juventudes, es principalmente de varones. Y encontramos que la mayoría de las mujeres jóvenes tienen una preferencia por el Frente de Todos y tiene un poco que ver, y creo que es una de las causas, y siempre en este tipo de cuestiones son fenómenos multicausales, ¿no? No, Uh-huh. no es la única, pero digo que una de las causas tiene que ver con esta identificación del Frente de Todos con algunas demandas del feminismo que surgen a partir del 2015 con el movimiento Ni Una Menos y que llevan adelante, que ponen en práctica la aprobación de algunas leyes, la creación del Ministerio de las Mujeres, digo, hay toda una identificación más de las mujeres con el Frente de Todos por estas acciones que lleva adelante el Frente de Todos con respecto a los derechos de las mujeres y en el caso de Milei más con los varones jóvenes. Paola, el Frente de Todos, más allá de que está sufriendo las consecuencias de la gestión, ¿no? Claramente. ¿Ves que tiene también un problema discursivo de interpretación de lo que busca la sociedad? Parece haber un desacople ahí entre el discurso que plantea el Frente de Todos y por el otro lado las expectativas de gran parte de la sociedad. Bueno, esto pasa con toda la dirigencia política en general y es el motivo por el cual el surgimiento de figuras que critican a la dirigencia política tradicional tiene tanta permeabilidad, ¿no? en las preferencias o en las opiniones de la sociedad. Me parece que esto que vos bien mencionabas como divorcio entre las preferencias de la sociedad y la narrativa o la discursividad de la dirigencia política, bueno, la ciencia política lo viene estudiando desde hace varios años y es muy real. La política argentina se ha vuelto muy endogámica, ¿no? Uh-huh. Esto de discutir o de mirarse hacia el interior de los espacios políticos o hablarse entre ellos, pero no dialogar con la sociedad. Y el diálogo supone un ida y vuelta, ¿no? Supone una escucha, pero también supone respuestas. La política tradicional no ha escuchado a la ciudadanía y tampoco ha podido responder a demandas que hacen a una mejora en la calidad de vida de la ciudadanía.
Entonces, esa falta de diálogo y ese divorcio que vos mencionás entre la sociedad y la dirigencia es muy real y les está pasando factura claramente a los espacios políticos tradicionales. Lo único que ha podido, y podemos no estar absolutamente de acuerdo con nada de lo que plantea Javier Milei, como es mi caso, por ejemplo, pero sí ha sabido encontrar en las redes sociales la forma de, o el lenguaje para comunicarse por ahí con estos segmentos de la sociedad más jóvenes, que la clase política tradicional todavía está buscándole la vuelta. Claro. A ver cómo, digo, todavía usan las redes sociales como usan la cartelería de la vía pública, ¿no? Como si pegaran un afiche y fuera solo un ida. Y no hay un ida y vuelta, no hay una comunicación, no hay un diálogo. En general, no digo la totalidad, pero en general la clase política le tiene miedo a las redes sociales porque piensan que la gente los va a insultar o que les va a reclamar o que les va a pedir, ¿no? Y están perdiendo una gran oportunidad para escuchar y para entender que las demandas de la sociedad han cambiado con respecto a la forma de la política tradicional a la que estábamos acostumbrados. Y entonces eso produce este desacople entre lo que la ciudadanía demanda y lo que la política puede ofrecer. Paola, muchísimas gracias, como siempre, un gusto hablar con vos. No, por favor, gracias a ustedes, que tengan un buen comienzo de semana. Gracias, igualmente. Paola Suban, directora de Suban Córdoba y Asociados, la consultora que publicó datos ayer en las últimas horas a partir de un relevamiento nacional en el que señala cómo están hoy distribuidas la imagen y la intención de voto entre las juventudes. Le llaman la consultora porque comprende una franja etaria de 16 a 35 años y allí adentro también, dentro de ese grupo, hay mucha heterogeneidad, mucha complejidad y por lo tanto no es homogeneizable. Pero es interesante los datos que surgen de ese estudio, por un lado porque el Frente de Todos sigue estando arriba con un 30,3% de intención de votos, pero si uno nuclea todo el arco opositor ideológicamente, bueno, el Frente de Todos tiene 7 de cada 10 votos en contra, pero Juntos por el Cambio pierde el segundo lugar a manos de Javier Milei, que al menos en ese sector etario ha logrado interpretar mejor las demandas de la sociedad. Eso hasta ahora, ¿no? Por supuesto, falta muchísimo por delante. Vamos a seguir.